Lloró junto al ataúd, solo bajo el cielo pálido de la mañana. Sin ceremonia, sin última llamada, solo silencio y la correa de un héroe, aún cálida en sus manos. El mundo había seguido adelante, pero él no. Hasta que un solo ladrido, no un recuerdo, no imaginado, real, agudo, vivo, cortó el aire como un susurro desde la tumba. Y en ese momento, todo cambió. Lo que siguió desentrañaría una traición, encendería la justicia y probaría que a veces los milagros de Dios caminan en cuatro patas. Si crees que el amor nunca muere realmente y que el coraje resuena más allá de la tumba, suscríbete ahora y comenta. Amén. Si aún crees en segundas oportunidades, Red Hollow, Colorado, mediados de enero. La tormenta había llegado desde el oeste como una marea de silencio, envolviendo el pueblo montañoso en blanco. Los pinos se inclinaban bajo el peso de ramas cargadas de escarcha, y la calle principal estaba desierta, salvo por la nieve que se arremolinaba y la luz parpadeante de las farolas. Bajo el cielo gris de la mañana, el cementerio parecía un aliento congelado, con sus lápidas asomando entre la nieve, como recuerdos que se niegan a permanecer enterrados. Logan Carter estaba solo frente a la tumba reciente, su uniforme azul oscuro medio oculto por la nieve que caía. Tenía 36 años, hombros anchos, con un cuerpo atlético moldeado por una década en las fuerzas del orden. Una cicatriz leve recorría el lado de su mandíbula, un recordatorio de un operativo contra una pandilla que salió mal hace años. Su cabello era negro azabache, ahora peinado hacia atrás por los copos que se derretían, y sus ojos, grises como la tormenta sobre él, cargaban un dolor que no había parpadeado en días. Axel había sido más que un perro. Había sido un compañero, una constante, un espejo de las partes de Logan que nadie más podía alcanzar. El pastor alemán había estado con él durante 6 años, entrenado con precisión, con coraje en sus venas y un ladrido que podía detener a cualquier sospechoso en seco. Axel era el tipo de perro que no solo seguía órdenes, las anticipaba. A los 9 años, había ralentizado un poco, pero aún superaba a los novatos en instinto y lealtad. Ahora esa lealtad estaba enterrada bajo un montículo de nieve y tierra. Logan sostenía la correa canina en su mano enguantada, el cuero estaba desgastado por años de uso, el broche aún olía levemente al pelaje de Axel. Un pequeño grupo de oficiales estaba a una distancia respetuosa detrás de él, con los sombreros quitados, las miradas bajas. El alcalde del pueblo y el comisionado de policía no habían asistido, excusas por la tormenta de nieve. O tal vez simplemente no sabían cómo enfrentar el tipo de silencio que Axel dejó atrás. Una mujer se acercó silenciosamente, sus botas crujiendo en la nieve. Sarah Kinland, la única detective de tiempo completo del pueblo, se detuvo junto a Logan. Tenía poco más de 40 años, alta y esbelta, con el cabello rojo recogido en un moño práctico y un rostro curtido no por la edad, sino por la pérdida. Años atrás, había perdido a un hijo en un atentado con bomba en el extranjero. Desde entonces, se conducía con una especie de dignidad distante, amable, pero intocable. Colocó una mano en el hombro de Logan sin hablar. No necesitaban palabras. El dolor hablaba lo suficientemente alto. Él me salvó, Sarah, dijo Logan, con voz baja. Una vez más. Solo entró ahí y recibió el golpe como si lo supiera. Ella asintió. Siempre lo supo. La tormenta comenzaba a intensificarse. Los copos caían como cenizas de un cielo que no quería soltar. Logan se arrodilló, quitando la nieve de la lápida. El granito aún estaba fresco, tallado apenas ayer. Axel, leal hasta el último aliento. Quería creer que había terminado como decían, que había sido rápido. Que el sospechoso, un traficante de bajo nivel llamado Curtis Vale, se había asustado y disparado a ciegas, que Axel había saltado entre la bala y Logan sin dudarlo. Que había sido limpio. Pero no se sentía limpio. El cuerpo de Axel fue encontrado demasiado lejos de donde estaba el sospechoso. Sus ojos, abiertos incluso en la muerte, se habían fijado en los de Logan, como si intentara decir algo, un mensaje no pronunciado, una advertencia. Luego estaba la herida. Pequeña, casi quirúrgica, no como el impacto habitual de una 38. No cuadraba. Nada cuadraba. Pero Logan había enterrado esas dudas junto con su compañero hasta esa mañana. Metida bajo el parabrisas de su patrulla, sostenida por la nieve y la escobilla, había una carta, sin sello, sin nombre, solo una hoja doblada con un mensaje escrito en tinta negra simple.
Axel no murió como crees. Investiga más. Sin firma, sin explicación, solo esas palabras escalofriantes y una gota de algo más oscuro que la tinta manchada en el borde de la página. ¿Sangre? ¿Café? No lo sabía, pero algo se rompió en él. Ahora, mientras estaba de nuevo en la tumba, sentía su estómago retorcerse de la misma manera que cuando un sospechoso mentía con demasiada fluidez. Detrás de él, el padre Whitlock leía la oración final sobre el viento. El anciano sacerdote estaba encorvado por la edad, su voz suave pero firme. Conocía a Axel, a menudo le daba sobras durante las visitas a la estación. Incluso ahora, su mano temblaba con el peso de la pérdida. Logan no escuchó la oración. Su atención seguía fija en la lápida. La correa se movió en su mano, un recuerdo fantasmal, Axel tirando, alertando, ladrando. Pero ahora no había ladridos, solo viento. La nieve comenzó a caer más fuerte, un susurro blanco que engullía el cementerio. Uno de los oficiales jóvenes, un chico delgado de 20 años llamado Parker con pecas y el hábito nervioso de ajustar su cinturón, susurró: «Señor, la tormenta está empeorando. Deberíamos regresar pronto». Logan asintió sin mirar atrás. «Vayan. Los seguiré». Parker dudó, luego se retiró con los demás, sus botas crujiendo en la distancia. Sara se quedó un momento más. «¿Crees que hay algo mal?», dijo finalmente. «Lo sé», respondió él. «Entonces no dejes de investigar». Se dio la vuelta, su figura desvaneciéndose en la nieve. Logan permaneció, mirando el montón de tierra que ahora contenía 6 años de lealtad, valentía y conversaciones silenciosas. No sabía por dónde empezar, pero sabía una cosa con certeza. Axel no solo había muerto tratando de decirle algo. Y ahora Logan escucharía, aunque tuviera que desenterrar cada sombra en Red Hollow. La tormenta de nieve había amainado para la mañana, pero el frío persistía como una herida que se negaba a cicatrizar. Logan Carter estaba sentado en su oficina en el departamento de policía de Red Hollow, con las luces apagadas, una taza de café negro intacta en su codo. La estación estaba inusualmente silenciosa para un lunes, con la mayoría de los oficiales aún despejando las secuelas de la tormenta en las carreteras y aceras. Afuera de su ventana, la escarcha se aferraba a los bordes del vidrio como dedos desesperados. Logan no estaba enfocado en el mundo exterior. Sus ojos estaban en el informe frente a él, la autopsia de Axel. La había solicitado personalmente a la división forense del condado la noche anterior. Lo que recibió esa mañana estaba pulido, demasiado pulido. Cada línea parecía limpia, como si alguien intentara no solo presentar hechos, sino vender una versión de la verdad. El informe indicaba que la causa de la muerte fue una sola herida de bala en el costado, consistente con fuego amigo o disparos del sospechoso. Pero Logan recordaba claramente que no había sangre visible en la escena. El pelaje de Axel estaba limpio, el cuerpo extrañamente frío a pesar de la muerte reciente, y algo más estaba mal: la hora de la muerte. El informe la marcaba 1 hora antes de que la unidad siquiera llegara a la escena. Se recostó en su silla, con la mandíbula apretada. Si mintieron sobre la hora, ¿qué más habían fabricado? Un golpe suave sonó en la puerta, no fuerte, solo un toque, como si alguien no estuviera seguro de interrumpir. «Pasa», llamó Logan. La puerta se abrió y apareció Dana Hall, la veterinaria local. Estaba en sus mediados de los 30, de complexión compacta con piel bronceada por el sol y un paso decidido. Su cabello castaño estaba atado en una coleta simple, y llevaba jeans bajo su bata blanca con nieve aún derritiéndose en el dobladillo. Dana no era solo la veterinaria del pueblo. Era la doctora de Axel y una de las pocas personas en las que Logan confiaba fuera de la placa. «No esperaba verte aquí», dijo Logan, invitándola a entrar. Ella entró, sacudiendo la nieve de sus hombros. «No iba a venir, pero algo me ha estado molestando desde el examen final de Axel». Logan alzó una ceja. «¿Examen final?» «El escaneo corporal que hice antes de que lo trasladaras a la funeraria. ¿Recuerdas que pedí verlo?» «Lo recuerdo», dijo, inclinándose hacia adelante ahora. «Tomé imágenes», continuó ella, sacando una unidad USB de su bolsillo. «No dije nada entonces porque, honestamente, no sabía qué estaba viendo. Pero hay una herida punzante, muy pequeña, justo detrás de la pata delantera izquierda».
No es una bala, no hay anillo de quemadura, no hay rastros de metal, casi como un sitio de inyección. Logan tomó la unidad lentamente. ¿Por qué no dijiste nada antes? La voz de Dana se tensó. Porque he visto algo así antes. Hace 2 años, otro K9 en Boulder murió en circunstancias misteriosas. La veterinaria que cuestionó la causa de la muerte perdió su trabajo. No quería creer que este pueblo encubriría algo así. Pero ahora... dudo. Ahora pienso que alguien está borrando la verdad. Logan no habló. Abrió un cajón, sacó el disco duro de la cámara del salpicadero de su patrulla y lo conectó a su computadora. La carpeta estaba vacía. Eso era lo que lo había estado carcomiendo desde la noche anterior. Todos los datos del día del operativo, desaparecidos. Pero había una entrada de registro fantasma, un registro de que el vídeo había existido y fue borrado manualmente. No un fallo, no una corrupción. Alguien había entrado y eliminado el archivo. Abrió el libro de registro interno de la estación y revisó el historial de acceso. Aparecieron 2 nombres, Logan Carter y Carl Simmons. Carl, por supuesto. No había hablado mucho con Carl desde el día del operativo. Habían estado en la misma unidad, asignados a acercarse por el lado este del molino abandonado. Carl había sido el primero en desenfundar, afirmando que vio al sospechoso moverse detrás de una pila de cajas. Axel había avanzado, ladrando frenéticamente, y luego, caos, disparos, humo. Carl había afirmado que Axel quedó atrapado en el fuego cruzado. Eso fue lo último que Logan vio de su compañero antes de que todo se oscureciera. Carl Simmons era un hombre alto y robusto en sus principios de los 40, con un bigote que constantemente arreglaba y una sonrisa que rara vez llegaba a sus ojos. Siempre había sido más político que oficial, le gustaba estrechar manos, dar entrevistas a la prensa, ser la cara de la cooperación. Pero fuera de cámara, Carl tenía mal genio y un problema con la autoridad. Logan tocó el intercomunicador. Terry, ¿está Simmons de servicio hoy? La voz de Terry Malister, la encargada de la centralita de la estación, una mujer en sus 60 con poca paciencia para tonterías, respondió. Está enfermo, supuestamente. ¿Estuvo en el edificio ayer? Brevemente. Solo dejó algo. ¿Por qué? Logan no respondió. Cerró el archivo de la autopsia, guardó la unidad USB de Dana y se puso de pie. ¿Crees que fue deliberado?, preguntó Dana, con voz baja. No lo sé, dijo Logan. Pero lo voy a descubrir. Fuera de la oficina, la nieve había comenzado de nuevo, suave pero persistente. Dana caminó con él hacia la entrada. Sea lo que sea que estés a punto de desenterrar, Logan, ten cuidado. Si alguien está ocultando esto, no se detendrán en mentir. Logan dio una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Mentir es fácil de deshacer. Solo necesitas que la verdad sea más fuerte. Cuando ella se fue, Logan regresó a su patrulla, ya quitando la nieve del parabrisas. Pensó de nuevo en la carta metida allí el día anterior. Las palabras giraban como lobos en su cabeza. Axel no murió como crees. El bosque que rodeaba Red Hollow era antiguo. Los pinos y cedros viejos se inclinaban juntos en un dosel que amortiguaba el viento y el tiempo por igual. La nieve cubría el sendero, crujiendo bajo las botas de Logan Carter mientras seguía un camino apenas visible entre los árboles. Su aliento se vaporizaba en el aire frío, y el crujido distante de las ramas arriba le recordaba un tiempo diferente, una misión diferente. Hace 6 años, durante el entrenamiento inicial de Axel en el campo, habían tropezado con una cabaña abandonada en lo profundo de esta parte del bosque. Se había convertido en un lugar privado, un sitio al que Axel lo había llevado una vez sin órdenes, como si algo allí hablara con los instintos del perro. En ese momento, Logan lo había descartado, solo una choza derrumbada a kilómetros del pueblo. Pero ahora, con el fantasma de la muerte de Axel aún fresco y las preguntas sin respuesta acumulándose, ese recuerdo había vuelto con fuerza. Se movía con pasos deliberados, con la mano cerca de la funda en su cintura. No había patrullas aquí, ni señal de celular, solo agujas de pino, nieve y secretos. Tras casi 30 minutos de caminata, el contorno de la cabaña apareció entre los árboles, como un fantasma emergiendo de la niebla. Estaba inclinada hacia un lado, le faltaban tejas, las ventanas estaban rotas, la puerta principal entreabierta.
El lugar no había sido tocado en años, pero algo en el estómago de Logan se retorció. Afuera de la entrada, incrustadas levemente en la nieve, había huellas de patas, grandes, profundas, recientes. No eran de Axel. Estas eran más anchas, más redondas, probablemente de una raza diferente. Y estaban solas, sin huellas de botas a su lado, solo del animal. Logan se arrodilló junto a las huellas, pasando un guante suavemente sobre una. A juzgar por la profundidad, el perro era pesado, adulto, había estado aquí recientemente. Sus ojos barrieron el área hasta que se fijaron en algo medio enterrado en la nieve a pocos pies de distancia, nylon negro brillando bajo la escarcha. Se acercó y lo sacó, un collar de entrenamiento K9, del tipo usado para perros de las fuerzas del orden. Pero este tenía una placa de latón desgastada, Maven, Unidad 23. No era de Axel. Lo dio vuelta y notó una etiqueta de chip desvaída cosida en la tela. Lo guardó para analizarlo más tarde. Eso hacía 2K9 ahora, uno muerto en circunstancias misteriosas, uno perdido aquí o vivo. Dentro de la cabaña, el polvo se adhería a cada superficie, como si el tiempo mismo se hubiera espesado. Las paredes tenían carteles desvaídos de regulaciones de caza de ciervos, y un espejo roto colgaba junto a una chimenea que no había visto fuego en años. Un montón de mantas, sucias y destrozadas, yacía en una esquina. Logan se agachó junto a ellas. Había mechones de pelaje incrustados en la tela. Alguien o algo había estado durmiendo ahí. Y luego, tallado en la madera cerca del marco de la puerta, vio iniciales, no viejas y desgastadas, sino recientes, AL. Debajo, una fecha, 0714. La mente de Logan repasó recuerdos, hojeando archivos mentales hasta que aterrizó en un caso sin resolver. Aiden Lori, de 6 años, desaparecido durante un viaje de campamento con su padre cerca de Millers Creek, visto por última vez con una chaqueta roja, desaparecido sin dejar rastro. El caso se había enfriado en 3 meses, pero Logan lo recordaba vívidamente porque Axel había formado parte de la búsqueda. El rastro de olor no había llevado a ninguna parte. Axel había actuado de manera extraña durante la búsqueda, arañando rocas y gruñendo suavemente hacia el bosque del norte. Logan había asumido que el niño se había ahogado o había sido llevado lejos. Nunca encontraron el cuerpo. Ahora, 6 meses después, estas iniciales grabadas en la madera. ¿Podría Aiden seguir vivo? ¿Y qué tenía que ver un segundo K9 con él? Se giró al sonido de un gruñido bajo, instintivo, profundo, justo fuera de la puerta. La mano de Logan fue a su arma, pero se detuvo. A través del marco de madera roto, captó un destello de movimiento, pelaje, marrón dorado, desapareciendo en la línea de árboles. Un perro, grande, probablemente el que hizo las huellas, pero no había agresión en el gruñido. Sonaba más como una advertencia. Salió rápidamente al exterior, la nieve crujiendo bajo él. Los árboles estaban quietos. Lo que sea que lo había estado observando se había ido. Exhaló y retrocedió hacia la cabaña, escaneando la línea de árboles una última vez. De vuelta adentro, sacó su teléfono, aunque sabía que no tendría conexión. Usó la cámara para tomar fotos de las huellas, el collar, las iniciales. No estaba seguro de qué significaba esto aún, pero sentía que los hilos comenzaban a tejerse juntos. En el camino de regreso, Logan dio vuelta al collar en su mano de nuevo. Maven. Ese no era un perro con el que hubiera trabajado. Tal vez de otro departamento. Tal vez un perro descartado, como Axel podría haber sido. Demasiados caninos terminaban en silencio estos días. Para cuando llegó a su patrulla, el crepúsculo se asentaba. El sol, lo poco que se veía a través de las nubes grises, se hundía detrás de las montañas, pintando la nieve con una luz púrpura amoratada. Subió, encendió la calefacción y colocó el collar en el salpicadero. Próximo paso, revisar registros, Unidad 23, Maven. Ver si alguna vez habían sido asignados a Red Hollow. Ver si habían desaparecido. Y seguir el rastro de un niño cuyo nombre casi había desaparecido con el tiempo. Pero antes de que saliera a la carretera, Logan miró el collar una última vez. Su respiración se detuvo. Grabado debajo de la placa de metal, casi invisible, había 3 letras talladas por algo pequeño y afilado. A y D. La noche cayó pesada sobre Red Hollow, una manta de silencio demasiado tensa.
Logan Carter yacía en su cama, aunque descansar no era la palabra. Sus músculos dolían por la tensión, no por la fatiga. Su mente se negaba a la quietud, demasiado consumida por arañar fragmentos de memoria que no emergían del todo. El collar de Maven, estaba en su mesita de noche como una reliquia de otra vida. Las iniciales talladas en la madera de la cabaña aún lo perseguían, A.L. Y ahora, esa pequeña palabra escondida bajo la placa de latón. ¿Coincidencia? Ya no creía en ellas. El sueño lo encontraba en fragmentos, y cuando llegaba no era paz, sino distorsión. Estaba de nuevo en el patio del molino envuelto en niebla en la noche de la muerte de Axel. Los disparos resonaban, distantes, pero sofocados por el tiempo. Y luego Axel, su forma corriendo hacia la oscuridad. Su silueta estaba enmarcada en humo y luz. Y luego esos ojos penetrantes, casi humanos, se giraron para mirar a Logan una última vez. En ellos no había miedo, había desafío, urgencia. Y luego una voz, la de su capitán, crepitó por los comunicadores. Carter, retrocede. Es una orden. ¿Por qué? Logan no lo había cuestionado entonces, no cuando todo se torció tan rápido. Pero en el sueño, el tono estaba mal, no protector, sino calculado, como si quisieran sacarlo del camino. Se despertó sobresaltado, con sudor perlado en la frente a pesar del frío. El sueño no había sido solo un recuerdo. Había cambiado, como si su mente, libre de distracciones, se hubiera dado permiso para recordar lo que había intentado olvidar. Se vistió rápidamente, se puso el abrigo y los guantes, y se dirigió a la oficina mucho antes del amanecer. La estación estaba oscura, salvo por una sola luz en la sala de registros. Logan la encendió y sacó los registros de comportamiento de Axel de los archivos de entrenamiento K9. La mayoría eran rutinarios, revisiones mensuales, notas de rendimiento en el campo, certificaciones de mantenimiento. Pero entonces algo destacó, un informe marcado como confidencial, fechado 18 meses antes, presentado no por Logan, sino por Dana Hall. Lo abrió. Detallaba un incidente que involucraba a Axel y otro oficial, el oficial Brad Kellner, mediados de los 30, alto, corte de cabello rubio, ancho como un ex-linebacker, con reputación de mal genio y rencores duraderos. Durante una simulación de entrenamiento en un almacén, Axel supuestamente había mordido a Kellner en la muñeca después de que el hombre lo golpeara durante un ejercicio de obediencia. El informe indicaba uso excesivo de fuerza por parte de Kellner, y aunque Dana había señalado que la lesión era menor, el informe psicológico marcó el encuentro como potencialmente desencadenante para el K9. Kellner fue suspendido por 3 semanas. Logan nunca supo por qué, estaba de licencia en ese momento. Había sido enterrado en el papeleo, manejado silenciosamente. Pero había algo más adjunto, un memo de voz. Logan conectó sus auriculares y lo reprodujo. Un minuto de silencio, luego una serie de ladridos agudos, ligeramente distorsionados por el equipo de grabación. El tono era irregular, no agresivo, sino estructurado, repetitivo. Una pausa, luego otra vez. 4 ladridos cortos, una pausa, 2 ladridos, otra pausa, 3. La voz de Dana siguió, suave y escéptica. El ritmo casi parece intencional. No es normal. Lo estoy registrando por si se repite. Logan lo reprodujo una y otra vez. No era aleatorio. Axel había estado tratando de decir algo, no solo por instinto, como si conociera un código que nadie más podía leer. Más tarde esa mañana, Logan encontró a Dana en su clínica justo fuera del pueblo. El edificio blanco estaba silencioso bajo el sol naciente, la bandera estadounidense al frente rígida en la brisa. Dana, con un suéter grueso bajo su bata, lo recibió en el mostrador, con las mangas subidas hasta los codos, revelando un tatuaje desvaído de la silueta de un pastor en su antebrazo. No esperaba visitas, dijo con una sonrisa cansada, especialmente no de alguien con ojos embrujados. Logan fue directo al grano. Tú presentaste el informe sobre Kellner. ¿Por qué no me lo dijiste? Dana dudó, luego suspiró. Quise hacerlo, pero después de eso hubo consecuencias. Él comenzó a vigilarme, no directamente, pero hacía comentarios, aparecía en lugares sin invitación. Luego alguien en administración sugirió que reconsiderara presentar quejas de comportamientos sensibles si quería mantener mi contrato con el condado. No quería hacer enemigos.
Logan asintió lentamente. ¿Volvió a trabajar con caninos? No oficialmente, pero sé que estaba en la lista para ser reasignado. Había un segundo perro siendo preparado para el servicio en el campo. No lo logró. Logan frunció el ceño. ¿Te refieres a Maven? Sus ojos se agudizaron. ¿Cómo sabes ese nombre? Encontré su collar. Dana se quedó callada, luego caminó hacia un armario cercano, lo abrió y sacó un archivo de Manila que puso en el mostrador. No incluí esto en los registros oficiales, admitió, porque no habría importado. Esto fue de una revisión de bienestar que hice a un perro callejero visto cerca de la cresta sur hace 2 noches. Pastor alemán grande, pelaje desaliñado, cojeando. No pude atraparlo. Pero vi lo suficiente para saber que no era salvaje. Llevaba un collar roto, cicatriz en la oreja izquierda. ¿Oreja izquierda?, preguntó Logan. Como si alguien hubiera intentado cortar un chip de identificación, dijo Dana sombríamente. Y falló. Una pausa pesada colgó entre ellos. ¿Dónde lo viste por última vez? Entre el sendero de Highward y Timber Hollow, cerca de la vieja cantera. Me observó durante unos minutos, luego corrió. Logan asintió. Maven está vivo. Tal vez con el niño. Dana se inclinó más cerca. Sea lo que sea que esté pasando aquí, Logan no comenzó con Axel, y no se detendrá a menos que lo enfrentemos. No habló, pero el peso en su pecho cambió, un poco menos de confusión, un poco más de fuego. Esa noche, Logan se sentó solo en la estación, con auriculares puestos, reproduciendo los ladridos grabados de Axel una y otra vez, garabateando el patrón en papel. Un código, tal vez un grito de ayuda, tal vez una pista. Todo lo que sabía con certeza era esto. En algún lugar entre la memoria y la traición, Axel había intentado dejar un mensaje. Ahora Logan finalmente comenzaba a escucharlo. El cementerio estaba en el borde oeste de Red Hollow, donde los pinos crecían densos y la niebla parecía aferrarse más de lo debido. En la quinta noche desde el entierro de Axel, Logan Carter estaba una vez más bajo las ramas torcidas y las lápidas cubiertas de escarcha, su aliento vaporizándose contra el aire frío. Estaba solo, vestido de negro, con la capucha puesta, guantes puestos, el corazón latiendo más fuerte que en cualquier vigilancia de su carrera. Había esperado hasta después de medianoche, después de que las patrullas de seguridad pasaran y las luces de la carretera se atenuaran. No estaba orgulloso de lo que estaba a punto de hacer, pero el orgullo ya no era un factor. Los informes oficiales le habían fallado. Alguien había mentido, y las respuestas estaban a 6 pies bajo la tierra frente a él. La tumba era un rectángulo poco profundo de tierra compacta, aún suelta por la reciente nevada. Logan trabajó rápido, usando una pequeña pala para levantar la tierra con precisión silenciosa. Cada tintineo de metal contra roca resonaba como culpa. El ataúd, un féretro estándar para K9 policial, apareció tras media hora de excavación. Hizo una pausa, con el corazón en la garganta, luego desenroscó la tapa. Axel yacía como lo recordaba, aún sereno, su pelaje oscuro contra la tela blanca del interior. Pero cuando Logan examinó el pecho, no encontró señales de una herida de bala, ni cicatriz, ni quemadura, ni hueso fracturado. En cambio, justo encima de la pata delantera, un moretón circular con un agujero del tamaño de una aguja en su centro. Logan se inclinó más cerca, una marca de aguja. Cerró los ojos, el dolor y la furia rugiendo en él como tormentas gemelas. Axel no había recibido un disparo. Había sido inyectado, silenciado. Selló suavemente el ataúd de nuevo y volvió a colocar la tierra, borrando su presencia con el cuidado de alguien que entierra más que un cuerpo. Estaba enterrando una mentira. Una hora después, Logan rodeó los terrenos del cementerio hacia la parte trasera, donde estaba el cobertizo de mantenimiento. Detrás de él, más allá de las malas hierbas crecidas y las cercas oxidadas, yacía la entrada a un pozo de piedra colapsado, sellado desde hace mucho en los registros del pueblo. Pero Logan recordaba a Axel arañando cerca de él una vez, mucho antes de que el perro muriera. En ese momento, pensó que no era nada. Ahora sabía mejor. Con esfuerzo, apartó la tapa de piedra y apuntó su linterna hacia abajo. Una escalera, atornillada al lado del pozo, desaparecía en la oscuridad. Descendió lentamente, el aire espeso y frío, como el aliento de una tumba. En el fondo,
El túnel se abrió a la vista, muros de piedra alineados con soportes de madera podrida. Alguna vez había sido parte de un antiguo acceso minero, olvidado desde hace mucho. Avanzó, 10 pies, 20. El aire olía a moho, polvo y desinfectante. Giró una esquina y lo vio, un corredor de jaulas, medio oxidadas, ahora sin puertas, pero inconfundiblemente usadas para retener perros. Correas rotas, cuencos vacíos, marcas de garras en el concreto y más adelante, cajas con manuales de entrenamiento K9 obsoletos apilados cerca, etiquetados con números de unidad de ciudades que no reconocía. Uno decía, propiedad de Apex Tactical Solutions. Se congeló. Ese nombre, lo había oído antes, una firma de seguridad privada que recientemente había ganado contratos en varios condados de Colorado. Pero, ¿qué querían con caninos descartados? Recogió un libro de registro medio enterrado bajo papeles. Dentro había registros, nombres de perros, unidades, códigos de comportamiento. Algunos estaban tachados. Algunos tenían notas como redirigido, no conforme o peor, terminado. No era solo entrenamiento. Era eliminación. De repente, un sonido detrás de él, un golpe suave. Giró, con la pistola levantada, la linterna cortando el túnel. Silencio. Luego otro sonido, pasos de patas. Emergiendo de las sombras estaba un pastor alemán grande, con pelaje espeso, ligeramente enmarañado. Su oreja izquierda tenía una cicatriz irregular, la misma que Dana había descrito. Maven, susurró Logan. Bajó lentamente su arma. Los ojos del perro se fijaron en el silbato sujeto al chaleco de Logan. Sin pensarlo, Logan dio un solo silbido agudo. El perro se enderezó al instante, cola baja, orejas hacia adelante, la misma postura que Axel tomaba durante los ejercicios de alta alerta. Luego Maven avanzó, no cargando, sino rodeando lentamente a Logan, olfateando sus botas, luego sentándose, vigilante. No había agresión, ni miedo, solo evaluación. Logan se arrodilló y ofreció su mano. Maven se inclinó, olfateó, luego presionó brevemente su cabeza contra la palma de Logan. Era una prueba, y Logan la había pasado. De vuelta en la superficie, Dana esperaba cerca de su camioneta al borde del camino de Timber Hollow. Su linterna barrió los árboles hasta que apareció Logan, con Maven trotando silenciosamente a su lado como un fantasma renacido. ¿Te siguió?, preguntó ella, con los ojos muy abiertos. No, me encontró, dijo Logan. Dana se agachó para mirar a los ojos de Maven. El perro no se inmutó, solo olfateó su mano antes de volver a Logan. Reaccionó al silbato justo como Axel, dijo ella. Mismos comandos, mismas respuestas. Creo que fue uno de ellos. Uno de los redirigidos, respondió Logan. Pero escapó. Dana miró hacia los bosques. ¿Qué clase de lugar hace eso con animales como él? El tipo que no espera que sobrevivan, dijo Logan. Cargaron a Maven en la parte trasera de la camioneta de Dana, envuelto en una manta. Su respiración era estable ahora, más relajada. Mientras Dana se alejaba para revisar a Maven en su clínica, Logan se quedó junto a la carretera, con los ojos escaneando la línea de árboles. Lo que había descubierto bajo el cementerio no era solo un lugar de retención. Era un sistema, un programa diseñado para borrar, reescribir y reutilizar. Pero Maven había recordado, y ahora Logan también. Carl Simmons estaba sentado solo en el reservado del borde del Mill Creek Diner, removiendo crema en su café con giros lentos y deliberados. Era temprano en la noche, y el lugar estaba casi vacío, salvo por una camarera reabasteciendo paquetes de azúcar y una pareja mayor compartiendo silenciosamente un trozo de pastel de durazno. La chaqueta del uniforme de Carl colgaba en el respaldo del reservado, dejando ver una camiseta gris sencilla estirada sobre su pecho ancho. Todavía tenía esa sonrisa juvenil de político, tensa en los bordes, ensayada, pensada para cámaras, pero sus ojos siempre lo delataban, agudos, vigilantes, como si constantemente calculara si una conversación valía su tiempo. Logan Carter entró, la campana sobre la puerta sonando suavemente. Su abrigo aún olía levemente a la tierra que había paleado de la tumba de Axel noches antes. Vio a Carl levantar la vista, dudar por un segundo, luego asentir, como si este encuentro fuera solo otra charla entre viejos colegas. Logan, dijo Carl, señalando el asiento frente a él. No esperaba verte aquí fuera de horas.
No planeaba hablar aquí, respondió Logan, deslizándose en el reservado. Pero pensé en darte la cortesía de hacer esto en público. Carl se recostó, con los brazos extendidos sobre el reservado. ¿Hacer qué, exactamente? Para con el teatro, dijo Logan. Tú y yo sabemos de qué se trata esto. La boca de Carl se torció, casi una sonrisa, pero no del todo. Pareces tenso. ¿Algo te molesta? Acabo de venir del viejo túnel detrás del cementerio. Encontré jaulas, etiquetas, un libro de registro, perros que desaparecieron o fueron descartados del servicio. Uno de ellos tenía tu firma en su formulario de salida. Un canino llamado Maven. La compostura de Carl se quebró por solo un segundo, solo un parpadeo, pero Logan lo captó. No tengo idea de qué estás hablando, dijo Carl. Esos archivos fueron manejados por la administración del departamento. Déjalo, espetó Logan. Fuiste el último en acceder a las grabaciones de la cámara del salpicadero de Axel. Borraste el registro de esa noche de operativo y mentiste sobre lo que le pasó. Carl dejó caer la cuchara en su taza con un tintineo. Has estado investigando, ¿verdad? Logan no respondió. Se inclinó hacia adelante, con la voz baja. ¿Te mordió Axel? Por eso lo odiabas. La mandíbula de Carl se apretó. Me atacó durante un ejercicio de control. Te detuvo de lastimar a un cachorro novato, dijo Logan. Ahora lo recuerdo. Estabas molesto por ser pasado por alto para manejador de K9. Lo desquitaste con un cachorro. Y Axel intervino. Carl se inclinó más cerca, con la voz endureciéndose. No entiendes lo que realmente está pasando. Esos perros son activos. ¿Crees que a la ciudad le importa qué pasa con ellos una vez que se retiran o son marcados? Apex ofreció una solución. Mejor que sacrificarlos. Vendiste sus archivos, sus protocolos de entrenamiento, sus comportamientos. Sabías lo que Apex estaba haciendo, gruñó Logan. Querían obediencia. Eso es todo, Carl se encogió de hombros. Algunos de esos perros eran demasiado impredecibles. Otros eran reentrenables. Axel era un problema. Las manos de Logan se apretaron en puños bajo la mesa. Lo sabía, continuó Carl. Comenzó a reaccionar extraño cada vez que yo estaba cerca. Gruñía. No obedecía. Iba a ser marcado como comprometido. Te lo advertí. ¿Recuerdas? No escuchaste. Logan lo miró incrédulo. Lo hiciste matar. Carl se recostó, imperturbable. ¿Crees que eres el primero que se preocupó más por el perro que por el trabajo? Axel era una responsabilidad. Entonces, ¿por qué falsificar la autopsia?, presionó Logan. ¿Por qué encubrirlo si era protocolo? El silencio de Carl habló más alto que cualquier respuesta. Luego sonrió, frío, final. Porque no todos estuvieron de acuerdo. El sheriff Dane intentó detenerlo, levantó una bandera roja sobre el contrato de Apex. 3 días después, se retiró temprano. Y ahora, nadie cuestiona la adquisición. Ni siquiera tú. Hasta ahora. La respiración de Logan se congeló. Dane, el antiguo sheriff, un hombre íntegro, se había retirado inesperadamente solo semanas antes de la muerte de Axel. Logan nunca lo había cuestionado, pero ahora veía el patrón. «Nos vendiste», susurró Logan. Carl se puso de pie, tomando su chaqueta del reservado. «No tienes pruebas, solo conjeturas. Y vas a sonar loco sin evidencia sólida. Buena suerte, Logan». Mientras Carl salía por la puerta, Logan permaneció sentado, con la mandíbula tan apretada que dolía. La campana sonó de nuevo cuando la puerta se cerró tras el traidor. Desde un reservado en una esquina lejana, alguien se levantó, una presencia silenciosa que había pasado desapercibida hasta ahora. Sarah Quinlan. Se acercó lentamente, con su abrigo de trincheras cubierto de nieve. Su cabello castaño estaba más suelto de lo habitual, mechones enmarcando su rostro severo y marcado. Miró a Logan con ojos que habían visto demasiado pero aún ardían con un fuego silencioso. «No quise interrumpir», dijo, su voz suave pero firme. «Pensé que obtendrías más si él creía que estaba seguro». Logan exhaló. «¿Cuánto tiempo estuviste escuchando?» «Suficiente», dijo ella.
Lo haremos que se mantenga, pero necesitaremos a Dana y ese libro de registro. Logan asintió. ¿Y a Maven? Sara alzó una ceja. ¿El perro fantasma? No es un fantasma. Recuerda. Igual que Axel. Sara hizo una pausa, luego dijo suavemente, yo también. El aire de la mañana aún tenía la agudeza del invierno, aunque la nieve finalmente cedía a parches de tierra descongelada. La clínica de Dana Hall estaba bañada en luz dorada, su porche crujiendo suavemente mientras el viento pasaba sobre su estructura de madera. Logan Carter estaba en los escalones, sosteniendo una correa que se sentía demasiado familiar, demasiado pesada. Al otro extremo, sentado con calma, estaba el perro que ahora llamaba Echo. Echo había pasado los últimos días bajo el cuidado de Dana, sanando, comiendo y recordando lentamente. No era igual a Axel. Su pelaje era más oscuro, de textura más áspera, y su estructura ligeramente más alta. Su oreja izquierda tenía una cicatriz irregular, una marca permanente de la vida de la que había escapado. Pero eran los ojos, esos ojos ámbar, agudos con conciencia y dolor, los que detuvieron a Logan en seco. No solo observaban, juzgaban, calculaban, escuchaban, como si hubieran visto más de lo que un perro debería. Dana salió detrás de él, con una taza de té en las manos. Llevaba una camisa de franela desvaída bajo un chaleco acolchado, y su trenza estaba recogida de manera práctica. Sus botas estaban embarradas por las rondas matutinas con sus otros rescates, y se conducía con la quietud constante de alguien acostumbrado a reparar cosas rotas sin esperar gratitud. Es más receptivo contigo que con nadie más, dijo, observando a Echo sentado con calma alerta. No ha gruñido ni una vez desde que comenzaste a usar las señales con las manos. Logan dio un lento asentimiento. Las conoce. No perfectamente, pero suficiente. No está adivinando. Está recordando. Memoria muscular. Algo más profundo. Dana miró al perro. ¿Has decidido? Logan miró la correa. Su nombre es Echo. Ella sonrió gentilmente. No es un reemplazo, ¿verdad? No, un legado. Más tarde ese día, Logan llevó a Echo a pasear por el cementerio de Red Hollow. La nieve se había derretido en parches de lodo pálido y hierba quebradiza. Pasaron por la tumba de Axel, y Logan aminoró el paso. No habló, solo descansó su mano en la piedra por un momento. Echo se quedó quieto, con las orejas levantadas, la mirada fija, no en la tumba, sino en algo detrás de ella. Comenzó a caminar, no a correr, solo un paso lento y deliberado, como siguiendo un olor que no venía del suelo. Logan lo siguió mientras Echo se dirigía hacia la valla oeste del cementerio, donde un grupo de pinos se apiñaba como centinelas. Uno en particular era más alto que los demás, con raíces expuestas por años de erosión y escorrentía. Echo se acercó al árbol viejo, olfateando alrededor de su base. Luego, de repente, comenzó a cavar, golpes agudos y medidos con sus patas delanteras, no frenéticos, con propósito. Logan se adelantó justo cuando un trozo de plástico oscuro asomó entre la tierra. Se arrodilló, apartando el suelo, y sacó una unidad USB resistente a la intemperie envuelta en plástico quebradizo. La miró por un largo momento. «Tú me trajiste aquí», susurró. De vuelta en la estación, Logan conectó la unidad a un terminal seguro en la sala de evidencias. La carpeta contenía un solo archivo de audio. Presionó reproducir. La grabación comenzó con un leve ruido estático, seguido de dos voces, una de ellas inconfundiblemente Carl Simmons. La otra, desconocida, masculina, cortante y profesional. «Está empezando a mostrar signos de resistencia», dijo Carl. «Gruñe durante las sesiones informativas, no sigue los protocolos de redirección de Apex». «Está demasiado apegado a Carter», dijo el segundo hombre. «Te lo advertimos. La lealtad así es peligrosa». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Carl, con voz fría. Una pausa, luego, administra la solución silenciosamente. «Haz que parezca un fallo en el campo. No queremos otra situación como la de Kellner». El clip terminó. Logan se recostó en su silla, con el corazón latiendo fuerte. Esto no era especulación. Era una confesión. Guardó la unidad en una bolsa de pruebas, la etiquetó y la colocó junto a los documentos antiguos de Apex,
las fotos del túnel y el collar marcado como Maven. La cadena se estaba apretando ahora. Las piezas ya no estaban dispersas, solo esperando a ser ordenadas en algo irrefutable. Esa noche, Logan se sentó y escribió el informe él mismo, sin adornos, solo hechos, organizados, cronológicos, respaldados por imágenes y grabaciones. Incluía la muerte de Axel, las grabaciones borradas, el túnel escondido bajo el cementerio, la recuperación de Maven y ahora la prueba de audio de que Apex había ordenado conscientemente un asesinato de un compañero K9 considerado no conforme. Cifró el informe y lo envió directamente a la División de Asuntos Internos de la Fuerza de Tareas de Servicios Animales del FBI. Era un tiro largo, pero si incluso una persona en la oficina tuviera conciencia, podría ser suficiente. Afuera, la primera nieve en días comenzó a caer de nuevo, fina y silenciosa. Logan estaba en el patio de entrenamiento de la estación, con Echo sentado frente a él bajo los reflectores. Logan levantó una mano. «Abajo», dijo. Echo obedeció de inmediato. «Ojos». Echo se fijó en él, firme y quieto. Logan metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la vieja placa de K9 de Axel, doblada en los bordes, pero aún brillando levemente bajo la luz fría. La enganchó suavemente al nuevo collar de Echo, junto a la placa de nombre que Dana había grabado horas antes. «No lo estás reemplazando», dijo Logan en voz baja. «Pero llevas lo que él dejó atrás». Echo no se movió, solo observó, misma postura, mismo silencio, mismo corazón. Las escaleras del juzgado de Red Hollow estaban silenciosas en el silencio dorado de la madrugada. Sobre ellas, las banderas ondeaban suavemente en la brisa fría, y todo el pueblo parecía contener el aliento. Logan Carter permanecía quieto, con el abrigo cerrado hasta el cuello, el frío olvidado bajo el peso de este momento. Carl Simmons, una vez su colega, una vez su amigo, era llevado en esposas, hombros caídos, mandíbula apretada, ojos vacíos. No resistió. No habló. Los agentes del FBI que habían llegado en las últimas 2 semanas habían desentrañado toda la red corrupta. Apex Tactical Solutions fue expuesta, sus contratos terminados, sus operaciones desmanteladas. Los archivos federales ahora llevaban el paquete de pruebas de Logan como exhibición a informes falsificados, grabaciones borradas, túneles secretos, conversaciones codificadas y una vieja unidad USB desenterrada de las raíces de un pino por un perro que nunca se rindió. Sarah Kinland estaba junto a Logan, su abrigo tan oscuro como su expresión, el cabello castaño suelto en el viento. Había trabajado como una sombra, entrevistando, conectando los puntos, asegurándose de que nada de esto pudiera ser enterrado. Su voz, cuando habló, fue suave pero segura. «Lo logramos». «No», respondió Logan, observando cómo se cerraba la puerta de la camioneta detrás de Carl. «Ellos lo hicieron». Miró al perro a su lado. Echo estaba erguido, alerta, su placa recién enganchada a su collar. En sus ojos ámbar ardía el mismo fuego inquebrantable que una vez vivió en los de Axel, el mismo instinto, la misma promesa. Más tarde esa mañana, el pueblo se reunió bajo los cielos abiertos al borde de Timber Hollow, donde el nuevo parque acababa de completarse. Lo que alguna vez fue un enredo de campos de entrenamiento olvidados ahora era Axel's Watch, un memorial y un comienzo. La piedra de dedicación estaba erguida, grabada con la silueta de Axel corriendo sobre la inscripción, por aquellos que protegieron, incluso cuando nadie más creía. La alcaldesa Elaine Cross, de ojos agudos y digna en su abrigo gris pizarra, se dirigió a los habitantes del pueblo reunidos con reverencia. Este parque honra no solo a un valiente K9, sino a todos los que sirven con una lealtad que el mundo a menudo olvida. Se volvió hacia la primera fila. Y hoy, damos la bienvenida a un nuevo protector a nuestras filas. Dana Hall, de pie silenciosamente entre la multitud, se sonrojó de sorpresa cuando la alcaldesa la llamó al frente. Por su cuidado inquebrantable de nuestros oficiales de 4 patas, y por su papel en exponer la injusticia, la doctora Dana Hall es nombrada asesora veterinaria de la unidad canina de Red Hollow. Siguieron aplausos, modestos pero sinceros. Dana inclinó la cabeza ligeramente, su trenza rozando su hombro. «Por ellos», dijo suavemente. «No por mí». Luego Logan subió al podio, con Echo a su lado. No necesitaba un discurso. En cambio, enganchó una nueva placa de plata al collar de Echo, unidad 214, grabada esa misma mañana. «No estás reemplazando a Axel», susurró.
Lo estás llevando adelante. La multitud comenzaba a dispersarse cuando Echo de repente se puso rígido. Su cabeza se giró hacia la línea de árboles más allá del sendero del memorial. Una oreja se inclinó, la nariz en alto. Logan lo sintió de inmediato, la tensión en la correa, la alerta, el enfoque. ¿Qué pasa, pequeño? Pero Echo no esperó órdenes. Corrió hacia los bosques del oeste, zigzagueando entre pinos y matorrales cubiertos de nieve. Logan corrió tras él, con el corazón en la garganta. Sara y Dana lo siguieron sin dudar. Echo llegó a una choza de caza medio derrumbada, cubierta de enredaderas y musgo. En su base, comenzó a cavar, no como un perro persiguiendo un olor, sino con fuerza furiosa e intencional. Logan se arrodilló a su lado, arrancando la tierra congelada hasta que apareció una trampilla de madera bajo los escombros. Estaba cerrada con candado, pero la madera estaba podrida. Con un solo golpe sólido, Logan la abrió y se congeló. Dentro había una pequeña cámara de concreto, apenas de 6 pies de ancho, húmeda y oscura. Acurrucado en una esquina estaba un niño, sucio, pálido, con los brazos alrededor de las rodillas. Sus labios estaban agrietados, sus ojos rojos, pero respiraba. Dana cayó de rodillas. Los signos vitales son débiles, pero está vivo. Dios mío, está vivo. Sara acercó su linterna. El niño parpadeó contra la luz, luego, en el más leve susurro, ¿se fue? ¿El hombre con los guantes? La voz de Logan se quebró. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? El niño lo miró, dudando. Adán dijo. Adán Lori. Dana jadeó. ¿Logan? Ese es el niño. El de hace 6 meses. Una oleada de realización golpeó a Logan como una ola. Las iniciales en la pared de la cabaña, el collar, el túnel, el libro de registro. Apex no solo había tomado perros. Había tomado testigos. Aiden había visto algo, y lo habían mantenido callado. Pero Echo recordó. Había sido retenido cerca, entrenado en la misma oscuridad, y ahora había regresado para terminar lo que Axel comenzó. Logan envolvió a Aiden en su abrigo. El niño no resistió. Solo miró a Echo y susurró, «Volviste. Estabas en mi sueño». Esa noche, mientras el sol se hundía bajo los árboles, Logan estaba una vez más bajo el memorial de Axel. Echo estaba a su lado, con la cabeza descansando suavemente contra la rodilla de Logan. Detrás de ellos, Sara coordinaba declaraciones con el FBI. Dana estaba con Aiden, envuelto en mantas y bebiendo cacao traído por la propia alcaldesa. El niño sanaría. El pueblo recordaría. Y el legado de Axel, ahora viviendo en un perro llamado Echo, nunca se desvanecería. A veces, lo que perdemos no se va realmente. A veces, Dios permite que una puerta se cierre para que otra se abra, a través de un ladrido en la oscuridad, una huella en la nieve o un susurro de un niño que ha sido encontrado. Axel puede estar ido, pero a través de Echo siguió protegiendo. Y a través de Logan se hizo justicia. Esta no fue solo la historia de un oficial de policía y un perro. Fue una historia de fe, de escuchar las señales silenciosas a nuestro alrededor, de confiar en que incluso en el invierno más frío, Dios nunca deja de trabajar. Y tal vez, solo tal vez, los milagros aún caminan entre nosotros, a veces en 2 pies, a veces en 4. Si esta historia tocó tu corazón, que sea un recordatorio. Nunca dejes de creer que la sanación es posible, la justicia es real y el amor no termina en la tumba. Si crees que los animales tienen alma, que ningún niño debe ser olvidado y que Dios envía ayuda en su propio tiempo, escribe amén en los comentarios. Oremos juntos por cada K9 aún en servicio, cada oficial en busca de la verdad y cada alma perdida aún esperando ser encontrada. Comenta abajo. Comparte esta historia con alguien que aún cree en milagros. Suscríbete al canal para más historias verdaderas de coraje, amor y redención. Y que Dios te bendiga, desde donde sea que estés viendo.